Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas noches. Ya es un poco tarde, estamos casi en la madrugada de no vamos a decir qué día, porque si no se va a juntar acá toda la chaviza fuera del estudio en lo que grabamos. Nada más de este jueves. Pues hoy es jueves, exactamente. Así como la canción de Los Hombres G, no es cierto, hoy es viernes. Estoy muy ya se dan cuenta de tanto tiempo. ¿De qué horario estamos? Soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Muy bien, bienvenidos a nueva emisión de En 30 y 40. Estamos en esta ocasión estrenando ahora una pantalla virtual, porque en la otra creo que de repente tuvo un accidente de incendio. Sí. Yo voy a abrir mi celular, no porque no esté pendiente de lo que está diciendo mi querido amigo Alberto Cerón. No, ya eres una señora y te gusta estar viendo imágenes de Piolín con mensajes motivacionales. No, mira, es que aquí vamos a agradecer, como todos los días, como todas las emisiones, vamos a agradecer a la gente que nos escribió esta semana, cosa que agradecemos enormemente. Muchísimas gracias y sigan comentando y sigan estando en contacto con nosotros en las redes sociales, en 30 y 40, en el grupo de Facebook, en todas las redes sociales como CRN Media MX. Ya lo dijimos, llegando a los 1000 suscriptores en YouTube, pues vamos a separar todo, vamos a hacer una comunidad de 30 y 40 número 1. Y número 2, ¿qué te parece esto, Rafa? A ver, llegando a los 1000 suscriptores en YouTube, ¿qué tal hacemos una emisión live de en 30 y 40 para estar leyéndolos, para estar conviviendo con toda la gente y para estar interactuando de viva voz, ¿no? Entonces, pues, ahí está. Estar en contacto exactamente directo, creo que va a ser bastante interesante, bueno, porque, sí. Bueno, pues de verdad que tienen un montón de cosas. Sí, de recuerdos, de anécdotas que comentar, de ¿no? anécdotas que comentar y demás. Oye, no inventes, ya se me perdió Ok. Yo acá remando y ya te me fuiste. Sí, no manches. No, pero bueno, cosas de la tecnología es que no sé hasta dónde se publicaron. A ver, tienen que estar por aquí. Bueno, como les decía, si llegamos a 1000 suscriptores en YouTube, vamos a hacer una emisión en vivo para que precisamente no pase eso y tengamos así a pie luego los comentarios, preguntas y todo lo que tengan que decirnos en ese momento. Sí. Y pues bien, pues como veníamos diciendo, pues hay muchos comentarios, nos llegan muchos saludos, nos llegan algunas anécdotas de gente que nos está viendo, nos está escuchando aquí en el pod. Y bueno, pues algunos de los comentarios que nos tienen que decir. ¿Tienes algo que comentarnos, Rafa? Pues ¿no? Ya tengo aquí perfecto. A los que escribieron esta vez. Muy bien. Luisito Godínez, muchos saludos. Saludos. Una amiga también, que es una amiga en común, a Rubí Aguilar. Estaría muy bien también de repente invitar así a gente Rubí, del... Sí. Que son igual, en 30 y 40. Sí, en 30 y 40, exactamente. Adivina quién regresó. ¿Quién regresó? Mara, que cumplió años. Cumplió años esta semana, entonces, pues, felicidades. Felicidades. Eric Mata, que conocimos de la agencia informativa Conacyt. Claro. A Eric Mata, que bueno, pues está ahí bastante pendiente. A Dorian, que también es la el Dorian Drummer. Exactamente. Saludos, mi estimado Dorian. Que justamente estaba sacando así, oyendo videos antiguos. Vi un video de en donde está Sonless. Ajá. Que hicimos la gira en los Politécnicos. Sí, el Poli. A ver, se veían todos. Sí, exacto. Sí. Al señor Juan Santos Camilo le quiero mandar un saludo. Que nos manda un corazón en nuestro programa de los juegos en la calle. Perfecto. Saludos a Juan Santos muy bien. Camilo. Muy saludos. Una gran personalidad del entretenimiento. Eduardo Varela, que ya también es ya es asiduo de 30 y 40. Otra personalidad que también nos dio aquí like, que bueno,
Yo voy a contar un poco de ella. Ella fue manager en los años 90, manager de bandas de rock. Ok. Y pues traía buenas bandas de rock. Estuvo con La Casta, estuvo con Los Lagartos, estuvo con muchas bandas. Ella es Marta Luz Cadena. Ok. Y bueno, pues ahorita es una súper activista por la ecología. Y pues ahí podemos estar compartiendo links y compartiendo cosas. Muchos saludos y gracias por vernos. También a Eloísa López de Tultitlán, que antes, creo que todavía no estabas por acá, mi Beto. Pero ella era una clienta nuestra que venía y siempre nos traía pingüinos. O sea, pero no sé si trabajaba en Bimbo, no sé si... nos traía 15 pingüinos. O sea, si era una cosa así más... Nos hizo adictos a los pingüinos. Entonces, bueno, pues muchos saludos hasta Tultitlán. Saludos. A Turín Santa, a Vanessa Rodríguez, a Chris García, a Will Rolling, a David Wook, perdón. Ok. Wook. O David Wook. No. No, con doble O. Ya. A Selene Clay, que bueno, pues ella es amiga de otro amigo en común, de Roberto Jiménez. Así es. Que ya estuvo aquí en el especial de Star Wars. Le mandamos un saludo. A Williams Lawson. Ese es un whisky. Un whisky. Bueno, saludos. Saludos. A Rob Estrada, a Luis Carrillo, a Zully Morrison, a Ray Zárate, a Fernando Carreón, a Alejandro Torres, a Rulo Punk, a Blacky Van. Muy bien. Son muchos, Ya son bastantes los que están aquí conectados. En 30 y 40. Pues sí, cada vez se hace más grande la comunidad y eso es un gusto porque quiere decir que se identifican con todo lo que hemos estado platicando y lo que hemos estado mencionando en todas estas emisiones. En algún momento como que les llegamos al subconsciente y empiezan a recordar sus tiempos de infancia, de juventud. Estas playeras de... Soy chavorruco. Soy chavorruco y oigo en 30 y 40. Anda, soy chavorruco y veo en 30 y 40 o escucho en 30 y 40. Muy buena, muy buena. Bueno, pues nos quedamos... estábamos platicando la emisión pasada de de algunos juguetes. Digo, nos faltan un montón. Pero de algunos juguetes que jugábamos ya en lo individual. Así en el cuarto. Ya habíamos mencionado pues, los juguetes que jugábamos en el parque o que jugábamos con los amigos o que tenían que ver con alguna interacción, inclusive que incentivaban algún deporte como la bicicleta, como el triciclo, como el mismo pogobol. Pues obviamente miles de balones, Yo te voy a contar algo que ahorita que dije lo de los balones, te voy a contar algo bien chistoso. Ya después de esta época de los tapados, o sea, porque te digo que pues sí me distinguí por ser bueno. Ya en una siguiente época un poco más grande, por ahí de sexto de primaria, me empezó a interesar mucho el básquetbol. O sea, como que, me gustaba. Quería pues estar dentro de este Dream Team de la NBA y ya sabes. Sí, claro. Todo este show. Y entonces, pues, entramos un equipo de básquetbol en nuestro deportivo. Y pues sí, la verdad es que sí, cuando nos dieron nuestros uniformes y todo. Pues, sí, claro, te sientes. Sí. Aunque, pues era como una copia del Chicago Bulls, ¿no? Entonces, así como pero bueno, o sea, al final. Pues sí, al final era de. Oye, que por cierto, viste que el Pippen está ninguneando al. Sí. Jordan. Bueno. Y bueno, y también los jóvenes me están ninguneando el score de Jordan porque ahorita traen su LeBron James. Bueno. Y digo, Digo, al final son competencias, o sea, al final. Sí. Pero yo digo, o sea, a ver, o sea, ¿qué tiene? O sea, Scottie Pippen, ¿por qué empieza a soltar esto? Sí, yo entiendo que de repente te llega el coraje. A todos nos ha pasado. Nos ha pasado ese asunto de que decías, ¿por qué chingados este cabrón está encima de mí? Yo también hice, me forcé. Mira, a cada quien le toca su momento. Scottie Pippen, y lo ha dicho el mismo Michael Jordan, o sea, yo no hubiera hecho de no haber sido por Pippen, ¿no? Y como pero mira, eso sabes en dónde se entiende perfecto en las bandas musicales. Y ese es así como bien complicado. O sea, creo que, digo, parafraseando a Café Tacuba, a Quique Rangel, el bajista, pues él exactamente es lo que dice en su canción. Dice, pues nunca voy a ser el frontman.
Y entonces me voy a acostumbrar, o sea, voy a seguir siendo, pues, el cuate que nunca ves, ¿no? Sí, o sea, el que confundes, o sea, que es así de, eres Takubo, pero eres Joselo, eres Meme, ¿no? Sí, y claro. El que no es Rubén. Ajá, exacto. Eres el que no es Rubén. Ajá. Y entonces, pues, de alguna forma hay de dos sopas. O lo soportas o no lo soportas. Sí, sí. Entonces ya depende de ti, Sí, ¿no? pues digo, Pippen nunca se arriesgó tampoco a jugar en otro equipo. No. O sea, también seamos honestos. Entonces, obviamente, si ahorita está Chillete... Digo, a mí tanto Michael Jordan como Pippen se me hace... Claro. Me o sea, pasan por debajo porque yo soy Laker. Claro. Pero bueno, o sea, si Pippen anda de chillón, pues hubiera salido y hubiera hecho su propia carrera y hubiera sido una estrella. Pero bueno, regresando a esto, hubo en estas tiendas Gigante... Ok. Gigante. Gigante. De esas cosas raras. Había un torneo de tiros de básquetbol. Ok. Y entonces llegamos puntuales, bla, bla, bla. Y era 5 tiros y pasabas a una final como de todos los gigantes, ¿no? De la zona. Ok. O sea, era como por zonas. Y pum, vale, pues las 5 así las metí casi así con los ojos cerrados. Vámonos. Es que al final, o sea, digo, no es una cuestión de presunción, pero es una cuestión de aptitudes. Yo para el fútbol era pésimo, no gorrilla, pésimo. En cambio para el básquetbol era una corretiza cortita, la cancha es muy corta. Sí. Inclusive puedes estar de cazagoles, en el fútbol no. Y pues yo tenía muy buen tiro, o sea, tenía una súper puntería, entonces, o sea, son aptitudes, ¿no? Sí, claro. Y entonces, obviamente en Gigante, pum, las 5 las metí, ¿no? Y pues pasas a la final, y mi hermano también. Y entonces, la final fue como en 15 días en el Gigante del Rosario. Ok. Y pues era un super torneo, ¿no? Porque éramos así como... Pues no te miento, pero sí éramos como 50, 60 competidores. Y no había como este asunto de los jóvenes. No había categorías. Sí. Todos. Sí, todos parejos, claro. Y entonces eran como varias clasificaciones, ¿no? Y entonces eran tiros de 3 y luego de 2 y luego reloj y no sé qué y no sé cuánto. Y pasamos todas las categorías, mi hermano y yo, ¿no? Y y entonces ya total en la final, pum, vamos, o sea, quedamos 1-2, así literal. Ok. Pero, extrañamente, el juez fue no sé si te acuerdas de él, de Raúl González, un atleta que fue parte de la CONADE, que salía en los comerciales de Don Galleto. No. O sea, fue... ya. Sí. Ajá. Él fue como ¿Era de caminata? Sí, de caminata, claro. Sí, entonces él fue el juez y no sé qué, no sé cuánto. Y no sé cómo estuvo el asunto que en primer lugar pusieron otro pendejo, a mi hermano y yo. Y entonces todos así como de, güey, pero pues él fue el que metió todas, ¿no? Y yo así de, oiga. Perdón, pero creo que se equivocaron. Era de la marca Voigt. De los balones. Ok, sí. Bueno, pues total, que bueno, ya se hizo ahí y sí, pues efectivamente el primer lugar era yo, el segundo mi hermano y abajo el otro güey que estaba en primero. Es que era el hijo del dueño de una de las tiendas, hombre. No entendías todavía eso, Rafa. Nos dieron una dotación de balones. Wow. O sea, teníamos, porque obviamente era mi hermano y yo, no nada más de básquetbol, de fútbol, de voleibol, de todo. Yo creo que eran como 24 balones. ¡Wow! O sea, eran 12 y 12, ¿no? Wow. Pero teníamos 24 balones. Al grado que, por ejemplo, los de americano, pues se los doné a la escuela. Doné uno de voleibol. O sea, pues sí, es una donación. ¿Para qué los querías? Claro. ¿No? Sí, claro. Y bueno, pues sí, usamos Voigt muchísimo. O sea, nuestros balones Voigt duraron así años. Y bueno, esto viene a colación con lo que estábamos platicando de este tipo de cosas que hacías en la calle, ¿no? O sea, que te incentivaban al deporte, sí, porque ¿no? era algo que no era... De entrada no era algo cotidiano, ¿no? Era algo que de repente salía, pero fortuito. Tú como lo practicabas decías, voy a ir a probarme, voy a ir al concurso, ¿no? Claro, sí, voy a ver qué tal. Igual y me gano algo. Sí, ¿no? me dieron 24 balones y una medallota. Y eso me hace recordar que en ese entonces Gigante empezó a meter la venta de unas canastas de metal que tú le ponías como
como peso, o sea, le ponías tierra a una base para que no se estuviera moviendo abajo. Y pues era una estructura de metal así medio... Pues, y ahí jugábamos. O sea, porque era un asunto de que obviamente íbamos a las canchas, echábamos ahí el partido, bla, bla, bla. Pero era tal la obsesión que... O sea, pues obviamente nos teníamos que regresar temprano. Pues estábamos en sexto y quinto de primaria, mi hermano y yo. Y con esta obsesión, pues todavía nos poníamos a seguir tirando. Sí, en el patio de la casa, así era. Así un chaca. Sí. O sea, era así una cosa. Pero estos juguetes, esos exactamente, por ejemplo, esas canastas, o había unas porterías, o sea, como que también había marcas en las tiendas que también incentivaban a hacer los deportes en modo de juego, o sea, en modo de juguete. Y pues obviamente, pues ahí aprovechabas y ya veías si te latía o no te latía. Sí, le dabas al deporte, sí, porque incluso había guantecitos de box. Guantecitos de box. Guantes había costales. Yo lo más que vi eran peras, o sea, había muchas peras siempre con su base y todo. Porque sí, mi papá compró un costal. Y estaba lleno de acerrín. Y en lugar de acerrín le quitó el acerrín y le puso arena. Uy, no. Pues ¿sí aguantó? Pues está loco, güey. No, o sea, me refiero al costal, o sea, porque también es muy pesado. Una cosa como esa. Así, exactamente. O sea, así como una cosa que venía amarrada todo el cimiento. Entonces, se caía esa madre, se caía la casa. ¿Y la costura sí soportó? Sí, porque sí era de esta marca Reyes. Bueno, pues eran la profesional de los bajos. Sí, Reyes eran los que vendían box, vendían pues sí, los karate, sí, todo eso lo vendía pesas, Reyes. Todas las pesas, todos los discos, eso lo vendía Reyes, justamente era la marca de como que del autoservicio también. Sí, exacto. Y bueno, regresando al tema que estamos platicando hoy, nos quedamos en estos juguetes que salieron para las niñas, que bueno, ya empezaba a haber esta diversificación, por ejemplo, con los Polly Pockets, con Mi Pequeño Pony, con es más, con Barbie. Sí, exacto. Y te estaba platicando justamente, ya recordé, que justamente la competencia, vamos, quiso hacer frente, como que siento yo, para las niñas, quisieron hacer frente con Polly Pocket porque el niño tenía Micro Machines. Sí, exacto. Sin embargo, en cuanto se vuelve un boom Polly Pocket, porque eran muñecas de este tamaño. Chiquititas. De este tamaño. O sea, hoy la Polly Pocket, hoy Polly Pocket es de este tamaño. Pero era de este tamañito. Sí, claro. Y eran tenían los estuches, o sea, los estuches emulaban maquillaje. Sí, parecían. Emulaban un espejo. Sí. O sea, emulaban como cosas para la niña. O sea, así como cosas. Sí, una cosmetiquera, o sea, sí. Y lo abrías y pues era ya un set. Escenario. Era el escenario. Bueno, pues no conformes con esto, no me acuerdo qué marca, habrá sido Mattel, yo creo. Se inventó una madre llamada Mighty Max. Y Mighty Max era Polly Pocket, pero para niños. Entonces era igual, cajitas que las abrías y era un escenario como que más de aventura, más pues más de monstruos, más con el monito llamado Mighty Max, y entonces ya jugabas igual, tenías tus aventuras, pero en lugar de ser una cosa como Polly Pocket, ahora era para niños. Eso no me acuerdo, fíjate. Sí, el Mighty Max. Sí, y Mighty Max sí salió como que despuesito, o sea, obviamente después del furor de Polly Pocket, o más bien cuando estaba en su mero auge por ahí del 93, 92, sale Mighty Max. Bueno, y después, antes de pasar a otro de vehículos, ahorita me acordé de un juguete que también se hizo fundamental en los años 80. A lo mejor no lo recuerdas tanto. A ver, dime. Era un Garfield que se pegaba en el vidrio. ¿Cómo no? Sí, lo tuvimos. Yo tuve Garfield. Tuve un Garfield y tuve un gato azul. Esos los traíamos nosotros. Saludos a toda la familia Pérez, excepto ustedes dos, que ven y que se quedaron en la casa de mi abuela. Todos los demás, un saludo, un abrazo.
todos traíamos en el medallón trasero del coche, traíamos o un gato azul, que era como que muy típico, un gato flaco azul, o un Garfield, y lo traíamos pegado, todas las 4 patas traían su ventosa, su chupón. Y estaba ahí pegado. Era maravilloso ese. Al principio no lo pegabas en tu coche, lo pegabas en tu cuarto, ¿no? O sea, porque pues no tenías coche. Pero bueno, si era el familiar... O sea, es que pues, nosotros, güey... O sea, hablando ya en un punto, Paps, en el que ya estabas, mi rey, o sea, es que estás hablando, güey. No, lo que pasa es que como que a nosotros se nos dio esa modita justamente porque estos cabrones que están viviendo en la casa de mi abuela fueron los que trajeron... Ellos vivían en Estados Unidos y como que esa ya venía arrastrándose esa modita del Garfield. Sí. Y lo llegaron con su Garfield y lo primero que hicieron fue pegarlo en el coche. Sí, en el medallón del coche. Entonces, lo que hicimos nosotros fue replicarlo. Entonces, nos llegaba un gatito de estos, un Garfield, y luego era pegarlo en el coche. Pues sí, mis tíos tenían coche, nosotros teníamos coche, mi abuelito tenía coche, pues pegábamos el Garfield en los coches. Nunca los teníamos en ventanas o en los espejos. Era más bien traerlos en el coche porque fue lo que nosotros vimos. Visualmente era... Sí, fue lo que vimos. Eran para coche. Sí. Visualmente sí eran para coche. Y sí era otro juguete así. Ese no era para jugar. O sea, no, pero era un adorno que te ponía en onda. O sea, estabas en el mami. Porque además sí, bueno, Garfield sí fue así. Sí. Wow. Y bueno, no sé si recuerdes que también otro de los juguetes así en individual, así para jugar en el piso... y creo que uno de los santos griales de los sobre todo a ti que te gustaban los cochecitos, Optimus Prime y toda esa gama. O sea, los Transformers. Sí. Los Transformers también eran otra. Sí, eran otra onda. Una cosa maravillosa. Porque, bueno, tú los veías en la televisión, veías la caricatura y se te hacía guau cómo se convertían los Autobots y los Decepticons en robots y volvían a su forma automotriz y cómo hacían pues sí decían, eso no se puede. Y cuando llegaron los juguetes y veías cómo del tráiler sacabas a Optimus Prime, era wow, del bocho sacabas a Bumblebee, o sea, era una cosa maravillosa, o sea, y todos querían tener al Optimus Prime. Y que recordemos que era caro. Que era muy caro. Sí. O sea, sí, ahorita te cuento una anécdota con Optimus Prime. O sea, yo sí tuve un Optimus, pero ahorita te cuento esa historia. El asunto es que también, como lo platicábamos la otra vez, sí fue una caricatura con mucha merch. Sí. O sea, porque yo me acuerdo que creo que los Transformers yo los conocí por los stickers. O sea, más que por la caricatura, lo primero que llegó así como a mis manos fueron los stickers. Yo por los juguetes. Ya eran de vinil. O sea, ya era un vinil serigrafiado. No era no era en impresión digital. No había. Y había un corte que no sé cómo lo hacían porque no sé qué tipo de máquinas usaban para el corte, porque sí, o sea, despegabas el sticker con una forma y pues siempre se quedaba como en las orillas de Entonces, según yo se sigue utilizando hoy de manera más... Bueno, no, es que hoy es el corte láser prácticamente, pero había suajadoras que era una figura de como aluminio con filo, que tenía, o sea, le hacían la forma, o sea, a una especie de forjador. Como un forjador era el que te hacía la figura. Y entonces, dependiendo a la presión, era si te perforaba el vinil o te perforaba todo. Entonces, se bajaba la suajadora con cierta fuerza y te perforaba el vinil. Entonces, así ya iba saliendo. Sí, porque... Y alguien la forjaba y ya estaba la pieza. Y esas estampitas, esos stickers, fíjate que también me acuerdo de unos de Transformers específicamente, que ya después salieron de muchas más, pero yo me acuerdo de las primeras que llegué a ver en esta modalidad fue con Transformers, que eran esponjosas. Sí. O sea, que eran con relieve. Esas eran una maravilla. O sea, no era nada más el papel, sino más bien eran como 3D, vamos a llamarle así. Sí, pues eran acolchonadas. Sí. Traían como... Pues como estaba como inyectado aire, ¿no? Ándale, o sea, como con aire, ¿no? Estaban sellados al vacío y pues quedaba infladito.
Estaban muy padres. Eran la sensación, eso sí, apestaba vinil, como no tienes una idea. Sí. Pero Sí. de las primeras estampas que tuve fue de Transformers, tanto de estas infladas como de las planas. Ajá. Y bueno, creo que ahorita que estamos hablando de esta parte, no sé si a ti te tocaron los rascahueles. Las estampas rascahueles. Me platicaron de los rascahuelas. manches, A mis esos primos... de los 80. Sí, 3, 4 años mayores que yo, sí les tocó esa Eran de así los- estampas que eran rugosas, así unos stickers rugosos, pero sí literal les rascabas. y olía a o sea, fruta, la tenían- fruta que... Ajá, porque eran de fruta. Sí, de hecho, me contaban que salían en el Trix. Pues yo más bien... Hubo rascahuelas en el Trix. Sí, seguramente, pero yo sí las... O sea, sí las comprabas en la papelería. Ok. Inclusive venían con un celofán para que no se zafara como el aroma. Ah, ok. Venían en un celofán y sí, pues sí las despegaba así. ¿Sabes qué En otras aquel cositas tiempo, de ajá. los 80? Ajá. Que todavía me tocó en los 80. Vendían, no sé por qué, afuera de las escuelas. Pues yo estoy hablando del kinder, de primero de primaria, güey. Vendían, ahorita que dijiste celofán, unos corazoncitos de celofán rojo. Ujú, Que estaban planitos. ujú. Y que obviamente los ponías en la palma de la mano. Y se inflaban. No. O sea, eran así un hojita de celofán Ajá. de corazón. La ponías en la mano. Y obviamente el efecto que hacía era que se enrollaba. Ajá, con tu Y ya, sudor. sí, con tu calor. Sí, ya no me acuerdo. Obviamente, el celofán era muy, pues, Ahí también muy vendían, delgadito. vendían los peces invisibles. Eso no me acuerdo. güey. A todos los que vendían peces invisibles se fueron al infierno porque lo que te vendían eran las bolsas con agua. Ok. Y entonces íbamos todos, peces invisibles, peces invisibles. ¿Cuáles peces invisibles? Pero imagínate el grado de ingenuidad que tiene un niño en la primaria. Sí, que sí te creías que Sí, traías claro. un Y pez yo me acuerdo invisible. de esos peces invisibles ¿Sí? que sí los vendían en la puerta de mi escuela. Yo por lo menos lo que tenía de la- sí era palpable. Sí era palpable. O sea, los corazoncitos. Sí. O sea, era algo muy absurdo. Que digo, yo como niño de 4 o 5 años, sí me entretenía comprar el corazoncito Sí, y que se y ya, doblara, de repente claro. lo estirabas y lo dejabas y se volvía a estirar como que con la temperatura baja, se volvía a su estado normal. Te volvías a poner y se volvía a enrollar. Y ese era como que... Bueno, había otros que eran Ajá. nos llamamos frijolitos saltarines. bueno, eso sí, Esos eran habiendo, una sí, claro. chulada. Pero ya Sí. no los veo en las escuelas, ya no los veo. No, pero en los mercados siguen existiendo. O sea, sí son como... Frijoles saltarines. Sí, son como un, ¿cómo se llama? Un bicho que vive adentro de los frijoles y salta. Y sí, tiene ahí una Ok. explicación. Yo Pero... los no dejé de ver primero en primaria. No, sí, todavía en los mercados hay. Ahorita que estábamos platicando de las estampitas de Transformers, Ajá. me acuerdo que también otro tren, así de esos raros, y esto, pues eran como de estos acercamientos ochenteros a esta onda del Art Deco. O sea, Ok. así como de ser así como muy estrafalario. Muy... Puntualizando. No dijo Art Deco, dijo Art Naco, que es Ajá. diferente. Sí, saludos a Sergio Arau y a toda esa gente que hizo esta onda más grande. Pero yo me acuerdo que en los portafolios Samsonite que teníamos de Ajá. la escuela, Ajá. tenían como un folder, o sea, era el Ajá, portafolio sí, tenían y tenía una fundita, separación, sí, una sí, sí. fundita, y ahí era donde pegábamos los stickers. Y me acuerdo perfecto de esos de los Transformers porque pues ahí pegabas, o sea, combinabas rascahuele con Transformers y entonces, o sea, sí abrías como tu portafolio y en lugar de que afuera no le podías meter porque afuera los portafolios Samsonite los usábamos de esquí. O sea, te subías en las escaleras, o sea, te subías a tu portafolio y te deslizabas. Era una bonita afición. Pero eran bien... Justo te iba a decir que se me hacía extraño porque nosotros, o mi generación, en los portafolios las poníamos por fuera. No. Acá era por dentro. O sea, el naco era por dentro porque afuera se te iban a gastar, pues, de aventarte. Luego había unas competencias de portafolios también, ¿eh? O sea, también era así como... Así, de esas estupideces que se vuelven mame, ya sabes. Entonces estaban formados los portafolios, entonces llegaba uno así como boliche y el chiste era tirar todos los demás. Cosas y casos de los niños. Pero bueno, de ese folder me acuerdo que ahí empezó como todo este rollo y después se volvió como una especie de... como de personalización muy... Ajá. ¿Cómo decirlo? Pues sí, muy al estilo microbusera, muy al estilo taxi, así ¿El como muy portafolio? folclórico. Sí, claro. Porque ya después había gente que le ponía así los solanes estos que le ponían también a los microbuses y... O sea, sí era un asunto así de... Ahí te va. ¿Has visto la cinta que es así como que brillosita, que Ajá, tiene así ajá, como... ajá. Pues
¿te acuerdas que la orilla de los portafolios tenía era una era como un espacio, tenía una profundidad como de 1 centímetro y estaba de grueso como igual, como otro centímetro, entonces daba exactamente esa cinta. Y la decoraban. Ajá. La decoraban con esa cinta. Era personalizar. Se veía súper microbusero el asunto. Era personalizar. Pero bueno, regresando al tema de los Transformers, Optimus Prime era un juguete muy caro. Sí, claro. A mí, mi madre, fíjate, me lo compró en París, Londres. No es cierto. Fuimos a buscarlo en París, Londres. Ajá. No había. Y en Plaza Universidad, Ajá. pues saliendo del París, Londres, pues entró a comprar cigarros a Sanborns. Ok. Y exactamente en Sanborns ahí estaba, ¿no? Pero te estoy hablando que en aquella época, pues ha de haber salido como en... Pues yo creo que sí, como en 5 millones de pesos. O sea, sí, algo así. Sí, claro. Que son como... No, más bien habrían sido 500 mil pesos. Bueno, sí, como 500,000 por... No, O sea, 500 varos. no era. Recuerda que son 3 ceros. Pero los que no, se le quitaron. 500 pesos no costaba, Beto. Entonces, ¿te costó 5 mil pesos y te costó 5 millones? Era muy 5 caro, mil güey. actuales pesos. Es que era muy caro, güey. O sea, era un juguete súper caro que nos lo compró porque, pues, obviamente salimos de la primaria con 10, güey. O sea, fue así un premio. Porque yo creo que ni hoy cuesta eso un Optimus Prime. Ya electrónico que se transforma solito. Bueno, no me acuerdo así de cuánto, pero sí costó un barote. Un O barote. sea, y 100 millones. Vamos a dejarle el millón. Ponle el millón. Un meloncito. Ajá, ponle el millón. Va. Ahí sí te la compro. O a lo mejor pudo haber sido 1,500,000. O sea, sí pudo haber sido. O medio melón, porque también era la clásica. O sea, te decían 500 mil pesos y tú decías, pero te decían, o sea, el mismo número, pero te lo decían como medio millón y decías, entonces sí está caro. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y bueno, la cuestión es que sí lo encontramos en Sanborns y no manches. O sea, sí fue así un juguete que... Pues que era bien chistoso porque ese era como nuestro camioncito de los Micro Machines. O sea, más que jugarlo como era, pues sí, más bien nuestro Optimus sí fue así como... Que también Alejandro y yo estábamos conscientes como de lo coleccionable del Optimus, ajá. Que casi no lo usábamos, ¿eh? O sea, sí era así como algo así que estaba ahí. Uh-huh. No era muy jugueteable. De repente lo poníamos como tráiler y de repente sí lo armábamos como robot. Como robot. Uh-huh. Pero, por ejemplo, aquí sí vamos a hacer una confesión de esas así que pasa la vida y se confiesa. Cuando iban mis primos, escondíamos a Optimus Prime. ¡Claro! O sea, sí, ¡claro! Ahí sí. Tenías que tus... sí tengo que confesar. Sí, tenías tus juguetes, sí. O favoritos, que sabías la joya que eran y los escondías. Sí, no los sacabas. Sí, en este caso sí, Optimus Prime sí fue de esas definitivamente. Que escondías. Y bueno, pues sí, la verdad es que fue el único Transformer que tuvimos. Porque obviamente, pues te digo, o sea, lo que costó, pues no. Obviamente. Sí, no ibas a tener la colección. No siguió. Y de esos así de... Pero con tener Optimus Prime ya eras, digamos que ya estabas por encima de los amigos. Que de eso te digo, o sea, como te decía la otra vez, pues no, o sea, como que no... O sea, como que estábamos en la primaria y pues realmente no sé... O sea, hasta empezó a haber esa relación así de ir a casas y eso hasta que llegamos al Estado de México. Okay. En la Ciudad de México nunca fui a la casa de nadie. De nadie. O sea, como que las dinámicas sí son... Es que sí, es más desconfiada la gente desde hace muchos años allá, ¿no? Aquí era ya un ambiente como que era más... Pues entre zonas, como lo que dijimos de la maestra, tu maestra que daba clases en el Copán y te la viniste a encontrar acá en el Tolo. Sí. Entonces era una comunidad más pequeña y como que había más... Pueblo chico, infierno grande. Sí, más. No, pues había más convivencia, como que era, no te eras tan ajeno, vaya. Sí. Con que dijeras, yo soy Vistahermosa, yo soy de, no sé, de Viveros, compadre, vecino, ¿no? O sea, era más así. Sí, o sea, sí cambió mucho nuestra dinámica ya cuando nos cambiamos para acá, porque sí, en la Ciudad de México, pues sí, o sea, no era, o sea, salías, o sea, realmente donde jugábamos así con más niños, pues era en la unidad. Te la pongo así. Bueno, o sea, también cada quien, ¿no? Pero yo, viviendo en Azcapotzalco, no abría la puerta de la calle ni para asomar la nariz. Claro. O sea, no lo tenía permitido. Llegué aquí y empecé a ir a la tiendita, ¿no? A la tiendita y de repente ya salir un poquito más, aunque nunca me dejaron mis papás controladores salir con los compas, por lo menos ya salí a la calle, pero en Azcapotzalco y abajo no.
No, Sí, no pues asomaba sí, ni pues la así- nariz. Así era esa dinámica y bueno, pues sí, Ujú. el Optimus sí lo escondíamos cuando Sí, cuando claro. venían los primos acá. Sí. Y bueno, después de estos de Transformers y demás, empieza, o sea, antes de cualquier es que voy a ir así como cronológicamente. Ay, pero ahorita, creo que- espérame, ahorita que dijiste me acordé, tengo unos primos. Ajá. Ahorita ya están en 45 y 47 años, Uy, una bien cosa grandes. así. No, o sea, ya están, o sea, eran Bien niños. rucos. Fíjate que ellos dos sí les aplicaban esa. Porque veas de cuenta, pues el mismo que te platicaba que tenía Fórmula 1 de pedales. Ajá, ajá. Ellos, sus papás, como que eran muy permisivos con ellos. Y entonces, uno de ellos tenía un pequeño problema de entendimiento. Entonces, y sordera, aparte de todo. Y problemas del habla. O sea, sí le tocó, pero así la recia. Pero es muy noble el cuate. Y el otro era muy explorador. O sea, exploraba muchas cosas. Era niño Montessori. Y y como que eran chavos que eran muy pues les permitían muchas cosas en casa porque pues era para ellos la casa, ¿no? Su casa y tenían sus juguetes y tuvieron también su Optimus y fueran así muy, muy libres. Entonces llegaban a casa de otros primos que eran de la edad y pues jugaban así con los juguetes. Uno obviamente no le entendía a los juguetes y los destruía, ¿no? Pero era sin querer. Sí, Y claro. el otro era muy, pues son juguetes, ¿no? O sea, como que era el asunto de no te vas a morir si algo pasa con un juguete, ¿no? Porque así eran en su casa, ¿no? O sea, era muy, muy libre el asunto de... Muy despegados. Sí, sí, exacto. Y pues con todos ellos no era así, ¿no? Entonces era, con los demás primos era de cuida tus cosas porque valen mucho, ¿no? Entonces, pues sí llegaban a hacer eso, de vamos a guardar porque ahí vienen estos dos, los Destroyers les decían, güey. O sea, y yo la verdad que decía, ¿por qué los Destroyers? Y conmigo, o sea, yo mis juguetes pues nunca destruyeron nada, ¿no? Pero sí les decían los Destroyers y sí les guardaban las cosas. Y eran, guarden todo porque vienen los pues sí. Destroyers. Y así, no, man. Sí, es que sí había manitos de estómago Sí. por ahí. O sea, Sí, sí había sí. gente que era manitos de estómago. Y bueno, continuando, te digo, con estos juguetes, yo recuerdo así de los primeros juguetes que llegabas a ver, y creo que ya lo habíamos platicado Ajá. en algún momento, pues todo lo que te vendían en el cine Continental, Ajá. o sea, ya fuera en el de Coyoacán, en el de Lindavista, de los primeros así, pues que eran oficiales, eran los Ajá. E.T., o sea, los Ok. E.T. eran unos E.T. de goma, Sí. con sus ojotes y su dedo y todo así. Como de vinil, ¿no? Ajá, como de vinil, Mal pero pintados. más bien siliconesco, ¿eh? Ok, mal Sí. pintados. No, sí estaba Sí estaban bonito. pintados, porque entonces el que vi yo era eran pirata. Oficiales. Es que había oficiales Sí. y piratas. Ahí mismo los vendían. O sea, sí, no había como una distinción. Ajá. así de aquí compras lo pirata y aquí compras lo oficial. O sea, no había esa distinción. claro. Pero, bueno, de los que me acuerdo así ya como de esa onda, pues los comprabas ahí en el cine Continental. Ajá. Pero cuando, o sea, de las primeras, bueno, E.T. pues sí, obviamente. Y los Gremlins, o sea, los Gremlins Sí. también fueron así como de juguetes que pues tenías que tener, ¿no? Así como los Star Wars, obviamente. Sí, sí, que ya sí. nos aventamos un programa completo de los Que Star Wars. fíjate que era chistoso porque tú querías al Rayita o esos Al Gizmo. Gremlins. Y las niñas querían aquí. No, más bien te compraban el Gizmo porque era el lindo, porque decían, no, el otro es un monstruo. Porque hubo un tiempo en el que antes Pero de no que le echaras agua. sí, antes de que saliera la 2 de los Ajá. Gremlins, que la 2 es totalmente comedia. Ujú, ujú. Antes de que saliera la 2 en la 1, como que si la gente, Sí, era más los serio. papás los Sí. satanizaron a los Gremlins. Sí, pues era más serio. Sí, era y de más- los Critters ni se No, de diga, los güey. Critters ni se diga. Güey, ahorita que dijiste eso, cabrón, o sea, me estoy acordando ahorita, ¿te acuerdas de la película de La Mancha Voraz? La mancha. No, era un churrazo de película, güey, o sea, No, bueno, es que todos esos temas... el ataque de los tomates asesinos, güey. asesinos, No, yo me claro. acuerdo de esa película, era Sí, churrazo, sí, no sí. manches, o sea, no inventes. Enjambre. Esa no me acuerdo. También Era de abejas, ¿no? Ataques de Abejas asesinas. Ajá. Güey. Digo, la única que sí me sacó un pedo cuando yo era niño, pero era una película de los 60s, era de las palomas asesinas. Güey. No me acuerdo cómo se llama la película. Que un güey está encerrado en una caseta Sí, telefónica sí, sí. y, Y le palomas atacan. al acecho, güey, nada más. Pues así Es era así. Enjambre también. Sí, pero no sé por qué específicamente de las palomas sí me daba mucho, no sé, me da mucho Las ratas cringe, con no sé. alas. Pues ya vamos a platicar. Ya de esas vamos a películas platicar, así sí, también espérame. de esa época. No te vayas. La cuestión es que de Gremlins y Leo City, bueno, Ajá. fue así como
pues su furor. Pero Sí. de repente salió una película que sí, o sea, sí hizo así una mella, Ajá. también con el juguete. Ajá. Los Ghostbusters. Uy, Los sí. cazafantasmas. Y entonces... Incluso, Exactamente era lo que iba. Sí, vamos, dilo. no sé si estemos hablando de lo Sí. mismo. Incluso traía su campaña McDonald's. La cajita no, feliz. Sí, claro. ¿Quién no tenía a pegajoso de McDonald's? Sí, claro, todos. Todos. Y además, y no nada más de McDonald's, o sea, eran un montón de campañas. Los oficiales, o sea, se hicieron juguetes oficiales que ya eran como más grandes, eran monos más grandes. Sí. Tenían también un montón. Estaba el Ecto 1. Sí, no. También Sí, maravilloso. sí. Que hoy día quien tiene un Ecto 1 de aquella época también. Ahí, no, súper. Esos ya Sí. eran de Kenner. Ya no estaba Lili Ledy. Y a la par, cuando empieza todo este rollo de los cazafantasmas, yo no entendí, no sé si tú nos puedas Ajá. orientar al respecto. No entendí por qué salieron unos cazafantasmas, pues no eran piratas, Ajá. pero había dos cazafantasmas en caricatura, los del 5 y los del 7. Ajá. Y los del 7 eran como los piratas. Ajá. Lo que había de convergencia era Pegajoso. Ajá, O sea, bueno, Pegajoso sí. una cosa similar. Sí, Pero, a ver, instrúyenos, ¿por qué había dos cazafantasmas? Mira, según entiendo, porque también es ahí un hueco que tengo ahí en esa cuestión, es que son ideas como que completamente Diferentes. Sí, pero o sea, iguales. como que a alguien se le ocurre hacer una caricatura a los cazafantasmas y y hacen esta de que van en su carcachita y es un chango, bueno, un gorila y Ajá, y otros ajá, y otros dos, otros científicos. ajá, Ajá. que digo, viendo el opening, hasta también así está un poquito parecido también. Creo que el fantasma le da un beso a alguien, así Ujú, como se lo da ujú. esta El Pegajoso a a- Janine. Ujú. Y el caso es que como que esta caricatura salió Ujú. y por otro lado Salió Ghostbusters. salió Ghostbusters, pero según entiendo primero sale la película. Ujú. Sí, primero salió La película, pero y se hizo un boom. sí, está completamente despegado Ujú. de esta idea. O sea, alguien se le ocurrió hacer Sí. unos cazafantasmas. O sea, son dos cosas Sí, diferentes. y a alguien más se le ocurrió hacer otros cazafantasmas. Por eso ¿no? salieron los dos, Ajá. porque no había un copyright. Sí, y posteriormente sale la caricatura, Ujú. pero la La llaman oficial. los originales cazafantasmas. exacto. ¿Por qué? Porque este fue el boom. O sea, fue el madrazo. Es que además iconográficamente yo creo que el logotipo de la película de los cazafantasmas es una iconografía de los 80s. Sí. O sea, definitivamente Sí. el símbolo de los cazafantasmas es un Sí, icono. porque el otro parecía como un ¿cómo se llama Sí, era algo así, pero sí, iconográficamente el logotipo de los cazafantasmas, Ujú. híjole. O sea, sí, y era- además sí fue una idea que traía toda la merch. Ajá, O sea, exacto. traía Y toda la entonces también regresando a lo de mercadotecnia. los stickers, pues había miles de stickers de los cazafantasmas. Sí, claro. O sea, de hecho tener un sticker Hubo de aquella álbum de época, estampas de los hubo álbum de cazafantasmas. estampas, Sí, de la película. De la película, exactamente. Güey, y es que también fue una genialidad Mr. Puff. Ah, bueno. O sea, sí, Mr. Puff. fue una genialidad el personajito de Malvavisco, güey. O sea, el super Que también era el fantasmota, caro, güey. güey. O sea, yo creo que estaba entre Ecto y Mr. Puff. Sí, no, o sea- El juguete más caro. Sí. O sea, Ecto, pues obviamente los niños les encantaba, ¿no? O sea, les podía encantar, pero entre niños y niñas, o sea, El Puff era así como que, para las wow, niñas. sí, o sea, fue una manera de conectar aparte, o sea, porque no sé si a ti te pasaba, Ajá. pero a mí una película live action de niño no me llamaba tanto la atención. Ay, bueno, Cazafantasmas sí. Pero al meter este tipo de personajes como el problema... Pegajoso. Sí, el problema es que yo... Pegajoso en la película sale bien poquito. Sí, no, y además ya que no ves es otra vez amigo, la no película, es, sí, no es un aliado, enemigo. es enemigo, Sí, es no, parte no, del no, no. y sale unos segundos aparte comiendo. sí te espanta, güey. Sí. O sea, sí, porque sí. aparte sí sale transparentoso Ajá, el efecto pegajoso, plasma. güey, sí. O sea, sí te espanta. Sí. Sale Entonces, comiendo. Sí, está comiendo. Aparte eso, como comiendo cerdo. Atascado, Sí, sí, y estaba sí. feo. Estaba porque feo. todavía en la caricatura lo hicieron ya más más chusco. bonito. Ajá. Pero sí daba miedito. Entonces, te ves, yo aparte de la época que soy, primero me tocó ver la caricatura y después las películas Ok. en el Canal 5. Entonces, como que de entrada yo tuve más empatía con
la caricatura y conecté luego con los cazafantasmas, pero sí era muy típico que si veías un live action era más difícil conectar que con una caricatura. Claro. Entonces metes personajes como el señor Puff, metes personajes como Pegajoso, pues ya como que sí te vas enganchando a la chica de rojo cuando está flotando, así, muy sexillo. No. ¡Ay, claro! No inventes, Beito. Yo cuando la vi primera tenía como 5 años, güey. O sea, no chingues, güey. Pero de todos modos, esas cosas se recuerdan siempre. O sea, si tú me dices, o sea, yo la primera vez que suspiré por un personaje y tuvo que ser de niño y con un personaje de televisión fue por una caricatura. Bueno, sí, María Joaquina. No, María Joaquina me daba mucho coraje. ¿Cómo se traía el pinche Cirilo, güey? Y más que uno se veía al espejo y dices, güey, yo casi soy Cirilo. Casi soy Cirilo, güey. O sea, qué poca madre de María Joaquina, güey. Me daba mucho coraje. Digo, ya cuando salió el abuelo y yo, ya la historia cambió. Okay. No, ahí yo quería ser Gal García, ¿no? Todos. Claro, güey. Sí, porque aparte la fecha. Sí, la niña se refinó más todavía en sus rasgos, güey. Muy bonita, Lupita. Sí, pero saludos. Si tú me preguntas si una caricatura, a mí, por ejemplo, Gadi de estos, Chipiría Rescatera, así un personaje muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy así. Pero te digo, o sea, tenía 6, 7 años, güey. O sea, entendible. Sí. Entendible. Pero sí, ese asunto de conectar, yo creo que con ese tipo de personajes como Puff y como el Pegajoso, es por eso que te llega a atraer cuando eres niño, ¿no? Porque es más difícil que un live action. Que digo, los 80 fueron bien curiosos porque había mucha acción. En cualquier película había acción, incluso hasta en las de comedia, en las parodias. Y dónde está el piloto, y dónde está el exorcista, y dónde y la loca academia de policía, güey. Pero estamos hablando como de más películas, pero fíjate que... pero todas estas tuvieron su merch. Razón. Sí, tienes razón. Bueno, loca academia de policía tenía, sí, ¿verdad? Sí, es que empezó esa... Es más, hasta el que hacía voces tenía su botón para que se oyera en la espalda, se oyera su bocinita. Sí. que esto sí empezó, o sea, de hecho sí empezó como a generar juguetes y demás. Sí, claro. O sea, en merch, obviamente. Y de las que también me acuerdo, bueno, salió Cazafantasmas 2. Y entonces todavía reventó más, o sea, como que todavía aguantó más. Y fue un trancazo. Fue un trancazote la 2. En la 2 no sale Pegajoso, ¿verdad? No, en la 2 es la del cuate el espíritu así que es como el diablo, prácticamente. Sí. Como un Voldemort. Ajá, y una súbdito que es así toda de blanco, cabello corto, que volvió a salir en la última película de los Cazafantasmas, en la que salió ahora. Última. Sí. Y bueno, después de esta, pues, ¿quién no se acuerda de estas criaturitas entrenadas por una rata viejita que les encantaba la pizza y que, bueno, tenían nombres exactamente de grandes pintores, artistas. Rafael. ¿Renacentistas? Estamos... Pues sí, renacentistas. Rafael, Miguel Ángel, Leonardo y Donatello. Exactamente, entrenados por Splinter, la rata, que bueno, pues obviamente era un sabio, un genio. Exacto. Acérrimo enemigo de Shredder. Exactamente. Acérrimo enemigo de Shredder que obviamente pues iba a conquistar la ciudad de Nueva York. Y entonces obviamente por eso estas tortugas se hacen así unas sí, las entrena y todo y sí. Amantes de la pizza. O sea, yo me identifico demasiado con las tortugas ninja por un montón de cosas. Pero sacaron un montón de juguetes. O sea, sacaron de las tortugas ninja millones de juguetes. Claro, no. O sea, yo creo que de merch exagerada después de Star Wars. Porque eso no le gana a nadie. Sí. Después de Star Wars, creo que las tortugas ninja. Sí, y había unas variantes, vamos a decir otra esta palabra, había unas variantes no canon, o sea, que no existían dentro de la caricatura, con disfraces raros, que eran parte de la colección y la gente las compraba. Eran parte de la colección y eran parte de ese tren también. O sea, era como el tren de... Ahora sí que era como un asunto de todos somos tortuga ninja, ¿no? O sea, sí era... Pues sí era muy... Sí. Muy
muy exagerado. Te vendían los antifaces, Ajá, te vendían máscaras completas. las máscaras Sí, completas. obviamente completas me refiero a Sí, de el aquí a puro, acá, ajá. porque era de su hilito. Sí, de hilito. Sí, sí, sí. ¿Tú tuviste Tortugas Ninja? Así Sí. las Kenner. Figura. Ajá. No era Kenner, era un Made in China, pero era exactamente una réplica de una tortuga ninja. O sea, Porque había bootleg también. sí, muy bien pero hecho. sí, pero este era, o sea, sí era una figura china, era un pirata, o sea, un bootleg. Ujú. Pero era exactamente, o sea, ya ves que en China tienes esta cuestión de te vas por diferentes niveles. Tienes la copia exacta Ujú. de un producto y de ahí vas bajando hasta tener el producto ya del más deplorable y más horrible, O sea, el que pero es súper la- barato. el que es la tortuga ninja así con las mismas manos del santo. Ándale, casi. güey. Nada más le pusieron Sí, caparazón. o la figura de la tortuga ninja, pero de plástico inflado, ¿no? Ah, bueno, sí, también. El caso es que... a mí sí me o sea, regalaron a Rafael, fíjate. sí, yo tenía un Rafael, precisamente era el Eso. antifaz rojo, era un Rafael, pero sí. a mí yo tenía mucha empatía Ujú. con Miguel Ángel, Ujú. con el anaranjado. ¿Qué arma tenía Miguel Ángel? Chacos, Unos chacos. Rafael eran unos Rafael Las tenedores. Dagas. Unos tenedores. Ujú, estos tenedores. Sí, y o sea, yo me identificaba, no sé, me gustaba mucho porque era el bromista. Ujú. Aparte era el que comía pizza. Ujú. Todos. No, pero era el que, Bueno, el que las más. pedía, el que se las acababa, el que siempre estaba pensando en pizza, el que las llegaba a cocinar. O sea, él era el más pizzero de los cuatro. Cuando irónicamente yo todavía no comía pizza. ¿Por el queso? Porque por el queso, yo siempre he amado el queso. No, porque simplemente no se antojaba, a mis papás no se les antojaba la pizza y nunca compramos pizza hasta muchos años después. Ujú. Pero como que me caía bien por lo bromista el Miguel Ángel. Ujú. Órale, qué Pero a mí emoción. me llegó, ya sabes que esos reyes siempre tienen broncas Ujú. con Sí, como que no saben Sí, leer. no saben. Sí. Entonces dices, no, mira, padrísimo Miguel Ángel y llega Rafael, ¿no? O sea, entonces yo tuve un Rafael. Está padrísimo porque aparte era pesado. Ya ves que los juguetes originales tienen esa característica que no venían huecos. Ujú. Entonces Sí, pesaban. eran Sí. ajá, eran... Sí, y era ese plástico viniloso. O sea, como que no era un plástico duro. Pero... O sea, que sí le ponías la uñita y veías cómo se medio hundía y se Sí, regresaba y a la regresaba forma, a la ¿no? forma. O sea, era muy bueno, muy bien pintado, muy bien detallado, pero era un made in China. Porque mira. sí. O sea, no era un original, pero estaba muy bien hecho y yo amaba esa tortuga. Sí, yo también. Sí. Yo también a mi Rafael lo amé. No me acuerdo a mi hermano que tenía. Creo que... ¿Cuál era el de la espada? Leonardo. Leonardo. Entonces teníamos a Rafael y a Leonardo. Fíjate qué vaciado. Y sí, Sí. bueno... De esos, te digo, fuera de Star Wars, pues las tortugas Sí, las tortugas ninja fueron tuvieron un pumba. boom. Porque aparte, o sea, también, o sea, venía como con Ghostbusters. O sea, sale la película Las Tortugas Ninja, sale la caricatura de las Tortugas Ninja. Todos los Sí, juguetes. sale Tortugas Ninja 2, se extiende la caricatura de Tortugas Ninja, sale Tortugas Ninja 3, se sigue transmitiendo la caricatura de Tortugas Ninja, o Y sea, sale el juego de Nintendo. sí, o sea, fueron juegos de Nintendo, Super Nintendo, o sea, de Sega, o sea, maquinitas, o sea, ya el arcade que estaba aquí a la vuelta, Sí, ya tenía. tenía la máquina de las Tortugas Ninja, las dos, la Tortugas Ninja 1 y 2. No, y era un trancazote, o sea, de verdad, duró muchísimos años el furor de Tortugas Sí. Ninja. O sea, yo ya fui un vato que ya se había estrenado la 1 Ujú. y y yo apenas empezaba a conocer el furor de Tortugas Ninja con la caricatura. Se acababa de estrenar en México la caricatura. Yo los conozco por la caricatura, las Tortugas Ninja, pero ya se había estrenado la película. Y la película también es buena. O sea, Muy buena. La dos- 1 y la 2 me gustan mucho. Ya la 3 sí está medio, como viajan en el tiempo, Bueno, como pero que... son tortugas. Pues sí. Se les quiere. Y justo creo que esa versión samurái que tienen, porque obviamente se visten de samurái las Tortugas Ninja en esta del tercera del pasado, creo que están bien cotizados esos monos de O sea, la Tortuga Ninja samurái. Sí, Órale. creo que sí está bien cotizado porque pues, traían su o sea, tenías que vestirlos de samurái, ¿no? Entonces sí tienen ahí por ahí Órale. sí se cotizan.
Pues no, pues es que otra vez le dimos otra vuelta a estos juguetes. Todavía faltan un montón. No. Y bueno, pues falta también el brinquito a lo digital, que yo creo que ya va a ser parte del próximo programa. No sé qué pienses tú. Sí, yo creo que esto nos da para mucho y la gente como que está entendiendo que pues sí, o sea, te vas dedicando un tiempo a cada ¿cómo decirlo? A cada tema, a cada subtema, porque es muy extenso, ¿no? Sí. O sea, de las Tortugas Ninja es extenso. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, o sea, es que esos juguetes de caricaturas o de telepelículas, que todo este merchandising que salía de las producciones de televisión eran un trancazote. Sí. O sea, eran un trancazote. Y no nada más hablando del mercado gringo, por ejemplo, ¿no? Pues no. O sea, hablando del mercado japonés. Mundial, sí, hablando del mercado japonés, sí, claro. o sea, me refiero a de dónde, el origen. Hablando del mercado japonés, pues también hay hay un trancazote cuando llega en México los Caballeros del Zodiaco que entran por TV Azteca en el 92, 93, si no me equivoco. Y se vuelve un trancazote también. O sea, una caricatura que venía desde los 80, que no se transmitía en México, que se empezó a transmitir hasta los 90, que la compra Azteca, que forma parte de Caritele, ¿no? De este programa. Sí, del dinosaurio. Sí. Hemos platicado de él, ¿no? Sí, un momentito, al principio, en el primer podcast. ¿Cómo se llamaba la conductora? Ariana de Castro. Ajá. Fíjate que si hay alguien de las que me pudieron llamar la atención... Tengo bronca también con señoras mayores que yo. Adriana de Castro y Gaby Rivero eran así como la maestra Jimena. Sí, no, pero no tanto la maestra Jimena, sino ya Gaby del Club de Gaby. No manches, el Club de Gaby. El Club de Gaby. Tatiana de sí, los 90, del principio de los 90, porque Tatiana nació en los 90. En sopa de letras te voy a encontrar. Sí, algo así. Es sopa de letras jugando en un tazón. Muévelas, cámbialas, forma una oración. Escribe bien tu nombre y canta esta canción. Me tocó la Burbujas sopa de letras. Sí. O sea, yo sí. Otro que tuvo merch, pero no la tuvo tan fuerte porque el mercado mexicano no tenía tanto Burbujas. poder, güey. Sí, no. Y pasa lo mismo con el Chavo, que hasta ahorita está teniendo merch. Pero sí tuvo disco de oro Odisea Burbujas. Exacto, pero por supuesto. Platino. Pues quesitos y quesotes era la rola. Sí, era la rola. Si podemos hablar de ese merchandising del juguete, bueno, del personaje mexicano. O sea, Odisea Burbujas se llevó disco de oro, Cepillín, Topollillo se llevaron. Cepillín. Que Topollillo es un adoptado. Sí, es un adoptado. Sí. Es un adoptado de... Es un personaje. Los Topollillos también tuvieron su auge, ¿eh? O sea, como muñecos. Sí. Ese sí, por ejemplo, sí. Peluches. Sí había en cada casa había un topollillo de peluche. Ese sí me acuerdo que sí había un topollillo de peluche. Había un topollillo de peluche, un patas verdes y un pitufo. O un mimoso ratón. No, hablando del mexicano. ¿Y un pitufo? Un pitufo. Chiquitos. Sí, bueno, sí, también un pitufo. Bueno, tuvimos en casa de mi abuelita. Que te durmieras o se despertaban. Sí, no, que eran satánicos, que eran malditos, estaban malditos los pitufos. Sí, porque eran los pecados capitales. Sí, decían que eran los pecados capitales. Justamente, sí, no me acuerdo quién oía parte de decirlo y dije, no es cierto. Pues es que está goloso. Pero sí. Está tontín. Está fortachón, filósofo, gruñón, está sorpresita. Una sorpresita. Bromista, pitufo bromista. Pitufina. La pitufina. A ver, que el papá pitufo. Que llega una chica, ¿no? Le dice a su mamá, oye, ¿por qué vienes con ese pinche vestidito azul? Pues no dijeron que viniéramos a la fiesta vestidos de putafina. De pitufina, pendeja, de pitufina. Por favor, dígale que no mame, ¿no? Bueno, con esto pasamos a... Con esto cerramos. Llenos de vergüenza. Sí, nos quedamos... Nos quedamos en que iba a hablar de los Caballeros del Zodiaco. Ya no me dio chance. Bueno, pero podemos empezar con los Caballeros del Zodiaco y de ahí empezar la digitalización, porque los Caballeros del Zodiaco fue una caricatura, fueron muñecos, película. O sea, sí hay como mucha... ¿Qué te falta? O sea, faltan los Dragon Balls. Los Dragon Ball. Power Rangers tiene algo bien curioso. Pues ya el anime, que aunque muchos les daba vergüenza,
todos querían tener un Megazord. Ya te platicaré cómo estuvo esa corriente de Mira Power mi cara Rangers. de los Ajá. 90. Ya te contaré Es que bueno, es cómo que fue esa parte. Es que ahí exactamente sí se arma esa brecha generacional. Porque en lo que Beto jugaba con esos juguetes, o sea, con Dragon Ball y con... Yo ya veía el burro Van Ranking. O sea, yo ya más bien... Que también... que justamente también, a pesar de eso, aunque tú ya estabas en una época más adolescente, tampoco la tele era tan... ¿cómo decirlo? Estaba tan a la mano de repente... que yo veía el Calabozo a los 9 años. Sí, claro, pero se empezó a democratizar porque obviamente, o sea, ya empezaba a ver como... O sea, era la época de Telehit, por ejemplo. Sí. O sea, yo Telehit, pues sí lo empecé a ver como... Pues desde el 93 que empezó, ¿eh? Sí. O sea, sí, para mí sí fue un trancazo. Y pues ya caricaturas casi no. O sea, Pues ya más bien hasta que entra Nickelodeon otra vez, como que retomas... Bueno, o sea, de repente Celebrity Deathmatch. Ajá, de MTV tenía como que esta cuestión de vamos a hacer tele tradicional, pero para jóvenes. ¿No? Pues estaba el Celebrity Deathmatch, que era súper sangriento a pesar de ser plastilina. Claro. Era muy divertido, la verdad, ver los enfrentamientos, ¿no? Eran muy absurdos, pero a la vez muy divertidos. Britney Spears contra Cristina Aguilera, por ejemplo. Sí, Michael Jackson contra Madonna, güey. Rey contra Reina del Pop, güey. Backstreet Boys contra Beastie Boys. Sí, también. Ajá. No me acuerdo quién es más, pero por ejemplo estaba Beavis y Butthead que fueron también un trancazote, tuvieron una buena merch, su película, o sea, a pesar de ser... a veces me recordamos a Beavis y Butthead, ¿verdad? ¿Ves? ¿Lo ves? Sí, y es una especie de Beavis y Butthead. Sí, Beavis y Butthead sin problemas. Pero sí. Pero ya longevos. Sí, y tenían otras cosas. Por ejemplo, Ren y Stimpy estuvo saliendo un tiempo en Canal SAS. A las 8 de la noche, pero como que sí está muy fuerte para el Canal SAS. Sí, Ren y Stimpy. Y lo mandan a MTV. O sea, bueno, lo compra MTV y lo transmite MTV. Stimpy tenía una colección de mocos, por ejemplo. Sí, güey. O sea, uno de los capítulos que se me hace tan hermoso de Ren y Stimpy, notes el hermoso como contexto de la caricatura. Cuando se echa un pedo el Stimpy, güey. Se pone a buscar en todo el mundo a Solorín porque se le fue, güey. Y lo encuentra, güey. O sea, era tan absurda que era hermosa pinche caricatura. Bueno, pero ya nos desviamos un montón. Sí. Porque ya iba a hacer otro comentario, pero no. Ya no. No porque no tiene nada que ver con juguetes. Y no porque en su momento hablaremos de televisión, de caricaturas de todo tipo. Sí, ya de todo tipo. Porque había de todo sí, tipo. No, porque hay de todo. Hay de todo en la vida del Señor. Bueno, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos, por estar aquí acompañándonos, por dejarnos acompañarlos a ustedes si están en la cenita, así sopeando una concha, si están en el desayuno, sopeando una concha, si están a la hora de mandar el fax en la oficina. Exactamente. Si están en su cama, pues ahí viendo nada más que no se les va a caer el teléfono en la nariz. Eso es importante. Si van en el camión y está todo atascado y pues bueno, recordar es vivir. Si están en una de esas reuniones en donde todo está aburrido, pues mejor. Sí, pueden conectarse. Sí, exactamente. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. ¿Dónde nos contactan, mi Beto? Claro que sí. Antes que nada, por favor, denle like a este video. O bueno, pulgarcito arriba. Suscríbanse a este canal. Denle clic a la campanita para recibir las notificaciones de cuando tenemos alguna actividad en este canal, estrenos y demás cosas que vayamos realizando. En 30 y 40 nos encontramos en Facebook, en el grupo de Facebook. Vamos a hacer grande esta comunidad. En todas las redes sociales nos encuentran como CRN Media MX, en Twitter, Facebook, Instagram,
TikTok, porque también ya nos dimos cuenta que después de Erika Buenfil, pues obviamente todos podemos tener TikTok. Exactamente. Entonces, nada lo impide. Nada lo impide. Entonces, pues, ahora sí, síganos en todas nuestras redes sociales como CRN Media MX y en el grupo de Facebook en 30 y 40. Exactamente. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima. La próxima. Adiós. Adiós. ¡Olorín!